esos cassettes, ¿sí? En algún punto es interesante ver cómo un dispositivo tecnológico, que era un cassette en ese momento, ya nos generaba la conciencia de saber que si no lo grabábamos, eso se iba. ¿Sí? Y si nos ponemos a pensar, yo lo primero que hice y pensé, queda muy mal, pero lo primero que pensé dije, yo esto me lo voy a olvidar, o muchas cosas me lo voy a olvidar. Yo tengo que sacar una foto de esta situación. ¿Sí? Y si estamos en una playa, en la mejor playa del mundo, o en el mejor museo, lo primero que pensamos es en sacar una foto, porque tenemos conciencia de que probablemente olvidemos de esa situación. ¿Sí? Necesitamos tener registro de alguna forma. Lo interesante de la investigación es tratar de encontrar en nuestro cerebro algún mecanismo fisiológico que en realidad es como apretar el botón de grabar. ¿Sí? Porque con la sorpresa, tu cerebro pone a grabar, aunque no quieras. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que hicimos. No sé si ustedes tienen como una idea de lo que es una neurona, pero nosotros en nuestra cabeza tenemos como cientos de miles de millones de estas neuronas que yo, porque estudio las neuronas, me parece algo fascinante, pero tenemos que por lo menos tener como el tiempo, segundos, para pensar que estas miles de neuronas, miles de millones de neuronas que están en nuestro cerebro, se conectan a través de otras neuronas mediante sinapsis. Y gracias a esas conexiones neuronales y gracias a esa sinapsis, nosotros somos lo que somos. Nuestros recuerdos están ahí. Si bien pensamos que uno se enamora con el corazón, el amor está en el cerebro. No digan que no. Es horrible, ya sé, porque es muy difícil hacer un cerebro yo, cerebro vos, pero es más lindo el corazón, obviamente. ¿Cómo haces un cerebro? ¿Sí? Cortado a la mitad, de costado. El corazón, además el símbolo del corazón, el corazón es muy falso, no es así. Yo vi operaciones, no tiene forma de corazón, tiene forma horrible. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro hace todas esas funciones. De hecho, a mí me fascina la idea de pensar por qué tenemos el símbolo de enamorarnos con el corazón, pero me iría por las ramas mucho tiempo. Pero búsquenlo, es muy interesante. Tiene que ver con Aristóteles y cómo pensaban que la psiquis pasaba por el corazón. ¿Sí? Entonces se pensaba que el cerebro era como un radiador que enfriaba los impulsos que el corazón mandaba. Y eso siguió durante mucho tiempo, hasta los romanos, que descubrieron que los gladiadores del Coliseo, cuando le metían un hachazo en la cabeza, se quedaban medio paralíticos, entonces dijeron, no, las funciones tienen que estar en otro lado. Pero es interesante pensar que, pese a que pasamos un montón de tiempo, un jugador hace un gol y se lo quiere dedicar a una novia y es un símbolo de un corazón. ¿Sí? Seguimos pensando que la amamos con el corazón. Y en realidad el corazón reacciona a una función que le pone el cerebro. ¿Sí? Nos cuesta eso, pero bueno, el cerebro está en todo. ¿Sí? Voy a pasar muchas diapositivas. Porque lo que tengo que contarles es, ok, ¿qué es la memoria? Porque llegamos hasta acá con muchas anécdotas, pero no definimos nada. Así que la memoria o el aprendizaje es un proceso en el cual nosotros adquirimos información, ¿sí?, de un contexto determinado, vía cualquiera de los sentidos, y vamos a comenzar con un proceso que se llama proceso de consolidación. O sea, una vez que uno aprende algo o que vive algo, no lo guarda inmediatamente en el cerebro. Entra como una fase que se llama fase de consolidación. ¿Sí? Posteriormente, cuando guardamos o consolidamos ese recuerdo, se me está yendo la voz, lo que intentamos hacer es evocar. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de evocación que tenemos en las clases? Cuando vos le pedís a un alumno, no sé, la fecha de determinada cosa, ¿sí? Casi siempre los procesos de evocación están vinculados a las evaluaciones. ¿Sí? Todo este proceso es lo que queremos que el alumno haga. ¿Sí? Que adquiere información y que la consolide. Lo interesante es que este proceso de consolidación no es inmediato. Tarda aproximadamente 12 horas. Significa que lo que están guardando ahora ustedes en este preciso momento se va a terminar de guardar a la 1 de la mañana. Y en el medio, ¿qué les pasó? ¿O qué les puede pasar? Desde nada, pueden irse a dormir una siesta de 12 horas, que sería la envidia de todo el mundo, pero bueno, desde nada, hasta miles de cosas. Se pueden enamorar en el subte, pueden ir al parque, les pueden pasar cosas buenas, cosas malas, ¿sí?
Entonces quiere decir que todas esas acciones que nos están pasando en este periodo de consolidación afectan al guardado de la información. Sí. Por eso afecta una sorpresa a un guardado de información, ¿sí? ¿Y cómo lo probamos nosotros? ¿O por qué podemos contar que esto es realmente cierto si en realidad no lo vimos, ¿sí? Lo que nosotros generamos, esto es una abstracción un poco desmedida, pero lo que nosotros hicimos en roedores, en ratas de laboratorio, es enseñarle a una rata algo, ¿sí? O un laberinto, una posición de un objeto, y observar que ese recuerdo duraba poco tiempo. Pero cuando sorprendíamos a la rata, esa memoria, que se iba a perder en el olvido en pocos minutos, duraba por mucho más tiempo, ¿sí? Pudimos analizar y entender cuál es el mecanismo celular por los cuales las neuronas se consolidan o unen esas conexiones por mucho más tiempo. Pero lo más interesante de todo, mientras paso diapositivas, esto es una sorpresa para una rata, es mentira, no sorprendíamos a la rata con un paquetito de... Pero es lindo, ¿sí? Es muy linda esa foto. Cada vez que la veo me gusta más. Es bastante probable que la rata esté embalsamada, porque es raro que se quede así mirando, pero bueno. Le quiero sacar un poco la magia, pero sorprendíamos a las ratas y le mejorábamos cualquier recuerdo cercano a esa sorpresa, ¿sí? Ustedes se preguntarán cómo sorprendíamos a una rata. Es muy fácil. Las ratas viven en una jaula desde que nacen, en un bioterio, hasta toda su vida, ¿sí? Sacarlas de esa jaula y dejarlas sola un rato ya es una experiencia novedosa, porque siempre estuvo ahí. Es como la alegoría de Platón y la caverna. No saben que hay otra cosa, ¿sí? Es la jaula su mundo. Entonces sacarla de ese contexto y dejarla en un tacho, correr libremente, es como llevar un pibe ahora acá y llevarlo al desierto de Sahara. No sé si sabía que existía, ¿viste? Un poco estresante. Lo pueden llevar a Disney también, pero... Lo que queríamos comprobar es si eso que veíamos en las ratas realmente sucedía en los seres humanos, si realmente guardábamos información de la misma manera. Y lo que hicimos fue algo que siempre lo cuento porque es verdad, fue algo bastante casual. Yo no quería trabajar en el sistema educativo, yo soy biólogo, soy científico, trabajé siempre con roedores y llegué a las escuelas por una necesidad experimental. Yo necesitaba probar que eso que pasaba en las ratas pasaba en los humanos. Como no sabía hablar con seres humanos, yo soy un bicho de laboratorio, y había que pagarle a los seres humanos para que vengan al laboratorio y no tenía plata, dije, bueno, pensemos en la manera más efectiva de conseguir humanos, escuelas. Hay 30, 40 chicos, todos tienen la misma edad, más o menos son del mismo barrio, comen lo mismo, son súper estándares, ¿sí? Y no hay que pagarles. Esto es real, ¿eh? Como yo estaba haciendo el doctorado, no tenía ningún título, era biólogo, pero no tenía ningún título. Esto fue hace como 10 años, la neurociencia no estaba muy de moda en Argentina, entonces era muy difícil. Y yo iba, esto es real, iba y le tocaba el timbre a los colegios, le pedí una cita con el director y le decía, era muy ingenuo, le decía, quiero hacer un experimento con sus alumnos, porque yo vi en ratas que cuando las sorprendíamos mejoraba la memoria. Y la cara de los directores eran, andate ya de mi institución. O sea, primero me estás comparando ratas con alumnos. Y segundo, vas a hacer un experimento. O sea, estás loco, ¿cómo vas a hacer un experimento? Después aprendí dos cosas. No decir la palabra rata y decir la palabra actividad, ¿sí? Entonces voy a hacer una actividad sorpresiva. Y muchas escuelas accedieron, escuelas que ahora les súper agradezco porque fueron las que iniciaron ese proceso experimental, pero que en su momento se la jugaron por un proyecto de investigación que era muy innovador. No había experiencias a nivel mundial de científicos haciendo cosas adentro del aula. Y lo que hicimos básicamente fue, bueno, esto es un chiste muy local, pero no sé si les llegó, pero había una novela, no sé qué era, se llamaba Jacinta Pichimahuida, yo era muy chiquito, pero... tratar de sorprender a los alumnos. ¿De qué manera sorprendíamos a los alumnos? Fíjense lo fácil que es todo. Sorprendíamos a alumnos con clases de ciencia, ¿sí? O sea, sacábamos a los alumnos de la clase habitual, los llevábamos al laboratorio o a un patio o a un salón de actos y le dábamos una clase de ciencia. ¿Por qué una clase de ciencia? Porque era lo único que sabíamos hacer. Somos científicos, o sea... No podíamos disfrazarnos de payasos, sabíamos hacer clases de ciencia y le dábamos clases de ciencia. Y los chicos se copaban muchísimo, les gustaban muchísimo las clases de ciencia.
¿Por qué? Primero porque lo sacaban del aula, ¿sí? Y segundo porque hacían un juego con nosotros. Y además, que nosotros no nos damos cuenta, no tenían el simbolismo de lo que es un científico. O sea, en la cabeza el científico era una persona vieja, con un coso blanco, los pelos locos, en un laboratorio, y llegaba una persona más o menos normal, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Entonces los chicos se enganchaban muchísimo. ¿Y cuál era la estrategia experimental para poder entender si esto funcionaba o no? Lo que le decíamos a las maestras era lo siguiente. Ustedes entren en el aula como si nada y lean un cuento. Nosotros le dábamos un cuento, entonces la maestra llegaba, les leía todo el cuento, la clase seguía como si nada, hasta que en un momento esos chicos los sacábamos del aula y le dábamos esa clase novedosa. Al otro grupo se le leía el mismo cuento, pero no tenía novedad, ¿sí? Y después cursábamos los cuentos a las 2 semanas. Lo que esperábamos era que cuando cursáramos los cuentos, ver que esa sorpresa había mejorado el rendimiento de una evaluación referida al cuento. ¿Se entiende? Sorprendíamos en distintos tiempos, previos o posteriores al cuento, y queríamos ver si el rendimiento de una memoria relacionada a ese cuento mejoraba. Y lo que observamos, sí que nos generó sorpresa, muchísima, porque cuando sorprendíamos a los alumnos 1 hora antes o 1 hora después, la memoria de esos alumnos que tenían entre 7 y 10 años mejoraba un 60%. O sea, rendían un 60% mejor. Ese examen daba un 60% mejor. No quiero entrar en la discusión memoria o aprendizaje. Sí voy a explicar que rendían mejor esa evaluación, ¿sí? Pero lo más sorprendente aún es lo siguiente. Nosotros en esa evaluación habíamos dividido las preguntas en 3 grupos. Las preguntas muy fáciles, que las llamábamos controles, que era cómo se llamaba el personaje o cosas por el estilo. Las preguntas medianas, que es cómo iba la historia, y las preguntas muy complejas, que eran detalles del cuento. Cuando observamos que las preguntas muy pero muy complejas las respondían solamente el 20% del grupo, quiere decir que este grupito solo las respondía. En cambio, cuando lo sorprendíamos, ese porcentaje aumentaba un 250%. O sea, todos ustedes, hasta acá, recordaban los detalles. Les forzábamos, gracias a la sorpresa, a guardar una información que de otra manera se hubiese perdido. ¿Me siguen? Probamos esto, porque esto no era un cuento, lo probamos en un test, en una evaluación que se llama figura de Reich, es muy conocida a nivel pedagógico, que tiene que ver con el dibujo de figuras geométricas, no tiene que ver con una memoria literaria, tiene que ver con un dibujo nada más y funcionaba igual. De hecho, lo empezamos a hacer en el secundario. Esto lo hicimos en chicos de 2º a 4º grado, ¿sí? ¿Cuál era la dificultad del secundario? Que un chico se sorprende de cualquier cosa, porque es nuevo en el mundo. Todo es sorpresivo. Por eso recuerda más cosas de la infancia que de la adultez. Abro un paréntesis. Si yo les pregunto que se pongan a pensar en recuerdos de la infancia, van a aparecer miles. Si les pregunto que se pongan a recordar qué les pasó este año, van a aparecer 3. Si se fueron de vacaciones, si nació alguien o si se murió alguien. Está evaluadísimo y pasa siempre. Cuando somos chicos, todo es nuevo, entonces guardamos muchísima información. Cuando somos grandes, todo es rutina. Por eso todos los días son iguales. A veces me encuentro con compañeros que los vi hace 10 años y le dije, te veo ayer. Y me pongo a pensar, no, lo vi hace un montón. En secundarias hicimos exactamente lo mismo, pero en vez de testear a los chicos al día, los testeamos a los 45 días y observamos que esa memoria estaba alta cuando era 1 hora antes o 1 hora después. Y también agregamos un dato más, que cuando sorprendíamos a los chicos inmediatamente antes o inmediatamente después, ese efecto no hacía nada. Porque muchos docentes, cuando hacíamos estas experiencias, nos decían, eso ya lo hice, una vez me disfracé de payaso y le di una clase de historia. Bueno, eso no hace nada, porque la sorpresa es tan alta que lo único que estás pensando es en la maestra disfrazada de payaso. ¿Me siguen? Tienen que dejar un tiempo de separación de aproximadamente entre 15 minutos y media hora hasta 1 hora y media, donde el efecto de la novedad puede ayudar. Si hacemos un aprendizaje novedoso, es mucho más difícil que lo podamos separar. Hasta el momento hemos más o menos trabajado con
8.000 alumnos entre primaria y secundaria y universidad. Y no solamente hemos mejorado ese cuento o ese dibujo, sino hemos mejorado clases de inglés, de química, de literatura, de astronomía, de informática. Y hemos modificado la sorpresa, porque no es lo mismo sorprender a un niño que sorprender a un adulto. Hasta en un punto tal que, por ejemplo, acá sí está esto. Pobre, esta es mi hermana. Hasta un punto tal que en la universidad hacíamos un experimento muy, pero muy simple. Yo trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en una clase de histología, ¿sí? Una clase teórica de histología, donde había esta cantidad de alumnos. En el medio de la clase, en un recreo, cae una persona vestida de médica, ¿sí? Que es un actor, que es mi hermana, y va a decir una noticia, que es algo habitual en las clases de la facultad. El examen va a ser en el aula tal o lo que sea, y en vez de decir una noticia, empieza a contar una anécdota de las vacaciones y termina con un chiste. Y la cara de los pibes es, ¿qué es esto? ¿Sí? Se va esa persona y la clase sigue como si nada. Esa interrupción que dura 2 minutos, que rompió con la rutina, rompió con tu predicción, hace que los chicos se acuerden mucho más de esa clase de histología. Dura 2 minutos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Gracias. Tengo poco tiempo, así que voy rápido. Hicimos otro experimento en la radio que tiene que ver con esta experiencia, ¿sí? Y pongo la imagen de Gardel, no sé si lo tienen, pero Gardel es una persona que toca tango, que es muy famosa para la gente que le gusta el tango, ¿sí? Ayer descubrí que lo que pasa con la gente que va a Buenos Aires, se cree que toda la gente que va a Buenos Aires, que vive en Buenos Aires, le gusta el tango y sabe bailar tango. No. Y ayer descubrí precisamente que yo me creía que toda la gente era fanática del Chavo, porque yo soy fanático del Chavo y le pregunté a mucha gente y a nadie le gusta. Entonces, tengo una decepción terrible con el tema del Chavo, ¿eh? Terrible. Yo me crié, sé todos los capítulos y no puedo creer que me engañaron. Para mí ustedes eran fanáticos también. Es lo mismo que con Gardel. Sí, yo a Gardel no lo escucho mucho, pero históricamente mis abuelos y mis papás les gusta el tango. Lo que hicimos fue un experimento en la radio, ¿sí? Hace 3 o 4 años lo hicimos. Y es lo siguiente. La radio, esta es una radio de rock. Solamente pasa rock, ¿sí? ¿Qué pasa si a una radio de rock le decimos a los oyentes que una banda de rock va a estrenar un tema, una banda de rock muy conocida, va a estrenar un tema justo en ese programa? Se van a poner súper contentos, ¿sí? Y eso es lo que hicimos. Le dijimos a los oyentes que una banda que se llama AC/DC iba a estrenar un tema de un nuevo disco en este programa. Los oyentes muy ingenuos se lo creyeron. Entonces en redes sociales ponían, qué bueno, es que sé. Bueno, le pusimos a Gardel, ¿sí? Ahora el tema de AC/DC, Gardel. 3 minutos de Gardel tocando la guitarra. Cuando vuelven al aire, nadie dice nada de Gardel. Siguen hablando del tema de AC/DC. Qué bueno el tema de AC/DC. Entonces la gente, ¿qué empieza a hacer? ¿Para qué tenemos redes sociales? Para quejarnos e insultar. Entonces la gente, ¿qué hace? Empezó a decir, se equivocaron, pusieron un tema de Gardel. Nadie respondió nada. Lo que hicimos fue testear la memoria cercana a Gardel y observar que todos los eventos cercanos que habían sucedido a un tema de música que dura 3 minutos eran recordados muchísimo más que los temas que estaban, o las temáticas que se hablan en la radio, lejanas, ¿sí? La sorpresa es muy simple, ¿sí? Si ahora se cae ahí una luz, ojalá que no, o se mueve la planta, o viene alguien y nos sorprende, rompe con la predicción, o yo me caigo, ¿sí? Sería gracioso, rompe con la predicción de todos ustedes, esta charla no se lo hubiesen olvidado nunca, ¿sí? De hecho, me voy a acordar mucho de la estancia en México por lo del Chavo, ¿sí? Y por lo del granizo de ayer, ¿sí? ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras de esta estrategia? ¿Sí? Primero, que es una estrategia muy chiquita. Si bien tiene años de investigación, porque comenzamos en cerebros, después pasamos a las ratas, después pasamos a los chicos, después pasamos al secundario, después pasamos a la universidad. Fueron 10 años de trabajo para llegar a un solo resultado importante, ¿sí? Que es una recomendación. Si quieren que sus alumnos fijen una temática con muchísima fuerza, sorpréndanlos 1 hora antes, cercano a 1 hora antes, o 1 hora
después, cercano, una hora después, puede ser media hora, 45 minutos. Solo para eso, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que tiene a favor? Que es la única estrategia educativa que está basada en un conocimiento que tiene que ver con las funciones de un cerebro. La única en el planeta. No porque sea una cuestión sumamente innovadora, sino porque el lazo entre los científicos y los educadores nunca existió. De hecho, nosotros damos conferencias gratuitas a docentes en Argentina, las dimos en España y en Uruguay también, y en muchos casos vinieron docentes a decirnos cosas terribles, como hace 30 años que doy clases y nunca me había dado cuenta que mis alumnos tenían cerebro. Que eso, por un lado, es terrible. Pero por otro lado es cierto, porque en la formación docente le dan algún tipo de información sobre el cerebro de sus alumnos o de ellos. ¿Sabemos cómo guardamos memoria? ¿Sabemos qué es el olvido? ¿Sabemos el efecto del estrés sobre el aprendizaje? ¿Sabemos el efecto del estrés sobre la evocación? Todo eso la ciencia lo sabe. Pero los alumnos y los docentes desconocen de eso, ¿sí? Entonces vivimos como en dos islas inconexas, donde tenemos información de un lado y del otro lado tenemos preguntas y nunca nos lo pasamos, ¿sí? Entonces, las contras son muy evidentes. No podés sorprender a los alumnos todos los días, porque eso se va a convertir en una rutina, ¿sí? Pero sí podés decir, ok, hay un tema que durante todo el año, todos los años que doy esta materia, es muy difícil. Es el tema más difícil de todos. Bueno, en ese día que les doy por primera vez ese tema difícil, yo quiero que lo guarden, porque va a ser el primer ladrillo en esa pared de conocimientos. Bueno, ese día doy la sorpresa. ¿Qué sorpresa doy? Es muy fácil. Ustedes conocen a los adolescentes más que nosotros. Nosotros, para sorprender a los alumnos, lo primero que hicimos fue poner en Google clase de ciencia para chicos. Hicimos esa clase. Es la sorpresa en sí. Pueden correrle los bancos, pueden sacarlo a pasear, pueden ponerse una peluca, ¿sí? Lo que sea. Puede ser que esa sorpresa sea educativa. Y por otro lado, está bueno entender que si la temática que ustedes dan, la dan de forma sorpresiva. Por ejemplo, nosotros dimos clases de educación sexual en chicos de secundario, donde los chicos tenían que actuar de determinadas situaciones problemáticas. No se lo olvidan más, porque no es que vinieron y le pidieron permiso y pidieron información. Caímos y lo hicimos. En Argentina se puede hacer eso, en otros países no. Entonces, entendemos que existen muchos pros y muchos contras, pero bueno, es el comienzo para poder construir ese pequeño puente en el cual nosotros le demos la poquita información que tenemos y ustedes nos den la vuelta, que es, a mí me pasa esto en el aula, tengo esto con los chicos, no sé qué resolver, porque nosotros no estamos en el aula. Ustedes son los ojos de nuestras preguntas. Y por otro lado, el límite de mi descubrimiento, del descubrimiento del laboratorio, es este. Yo no puedo incidir sobre sus clases. Entonces, si no los convenzo y no se los vendo como algo genial, la investigación de 10 años de un montón de gente trabajando no sirve para nada. Por eso está bueno que se enteren de estos resultados y que empecemos a construir y a fortalecer un vínculo entre la ciencia y la educación que quizás nos dé alguna esperanza de mejorar el futuro de la humanidad. Así que les agradezco. Puse una foto de mezclada. Muchas gracias.